Recibir al diputado Martín Lema, bienvenido por estos temas que anunciábamos antes de la pausa, que tienen que ver con el Mides, que tienen que ver con el corralito también mutual, pero antes le quería preguntar si se siente así como el abanderado, como dicen algunos medios, en contra del gobierno en temas de salud y de acción social, si se siente un poco en ese rol en estos temas que son tan importantes, ¿no? Bueno, primero que nada, buenos días y gracias por la invitación. Primero que sería muy arrogante autoproclamarme abanderado, y aparte que no me gustaría nunca ser definido como abanderado en contra de algo. Simplemente creo estar cumpliendo con mi tarea, con mi trabajo, un trabajo que implica desde la parte legislativa a través de propuestas, otro tipo de iniciativas que son sugerencias al Poder Ejecutivo, y toda la etapa del control, que bueno, en un gobierno de mayoría parlamentaria del Frente Amplio es necesario que sea un control intenso y constante. Así que intento rendir cuentas con mucha voluntad, con mucha dedicación, y bueno, espero que estando a la altura de las expectativas. Bueno, y ahí ya nos adentramos de lleno al asunto Mides. Usted allí habla de un cúmulo de irregularidades, de falta de información, y ya hubo un cruce importante, ¿verdad?, con la propia ministra Arismendi, por algunos de sus dichos y también, bueno, sobre estas denuncias, podríamos decir. ¿Va a terminar en una comisión investigadora o esa es la intención, al menos, de que se vote en el Parlamento? Bueno, la intención es la semana que viene presentar la solicitud de una comisión investigadora. Sí hay un cúmulo de irregularidades constatadas, no solamente lo digo yo, voy a hacer referencia a diferentes aspectos que se van complementando. Por un lado, informes de auditoría interna de la Nación, que evaluó diferentes programas que presenta el Mides, que la propia auditoría interna de la Nación habla de falta de transparencia, la auditoría. La propia auditoría interna de la Nación hace referencia a la cantidad impresionante de contrataciones directas. La propia Auditoría Interna de la Nación hace referencia a que hay programas que no se definen lineamientos y marco de actuación. ¿Qué quiere decir? Se contrata una organización sin decirle cuál es la prestación que tiene que llevar a cabo. Entonces es prácticamente imposible definir si se están cumpliendo con las tareas y con los objetivos trazados cuando hay una contratación que en definitiva no se define para qué. Esto no lo digo yo, están informes públicos de Auditoría Interna de la Nación. Cuando uno va al Tribunal de Cuentas, hay una cantidad impresionante de irregularidades que no son meras formalidades, son irregularidades que preocupan. Voy a poner algunos ejemplos. Cuando se contrata una cooperativa de limpieza para gestionar un centro de atención de personas que disposeen discapacidad mental severa, obviamente que no se cumplen con los requisitos ni con las exigencias que debe tener un tratamiento tan sensible y tan responsable como es la atención a esas personas que necesitan de una especialización. Otro día vamos a hablar del Tribunal de Cuentas y su utilidad, porque bueno, permanentemente... Un saludo a la bandera. Sí, pero es así, pero sacando, Nicolás, Martín, sacando la formalidad. Es así. Más allá en el de gobierno eso. del Frente Amplio, fue así en el gobierno del Partido Colorado y fue así en el gobierno del Partido Nacional. Nicolás, pero yo votan los organismos del Contralor sin sanción, entonces no pasa nada. Es un saludo a la bandera. En eso hay proyectos de ley, creo que hay uno del senador Mieres que sería interesante evaluar y contemplar. Más allá de la referencia formal, por eso decía, vamos a sacar el tema del Tribunal de Cuentas y vamos a apelar al sentido común y a la sensibilidad. Una cooperativa de limpieza no está en condiciones de gestionar un centro de atención de personas que poseen discapacidad mental. Eso, a mi juicio, no es conveniente bajo ningún concepto y hasta sería no estar a la altura de la dedicación y de la tarea que tienen que cumplirse con respecto a esa población que obviamente requiere una especialización. Por eso digo, el Tribunal de Cuentas nos describe un montón de contrataciones que cuando uno las desmenuza y las analiza, no solamente tienen la ilegalidad, sino que tienen inconveniencia en cuanto a la prestación. Cuando aparecen pagos de pasajes irregulares al interior del país en montos millonarios, y la ministra no nos quiere decir a quién, ni con qué compañía, ni a qué destino, estamos hablando de que puede haber despilfarro de los recursos. Cuando se hace un convenio irregular entre eso ya está en la justicia, ¿no? Eso estuvo en un momento, pero es ajeno a la iniciativa que yo estoy presentando en este momento. Pero ahí vamos a otro tema que muchas veces se plantea cuando se habla de las comisiones investigadoras. Si ya hubo denuncia ante la justicia, si la justicia ya actuó, ¿qué sentido tiene la investigadora sobre eso puntual? No hablo sobre el tema de la cooperativa. Eso es un caso de varios. Son dos carriles totalmente independientes. No toda irregularidad en la administración pública tiene que tener ilicitud
y sea materia penal. Sin embargo, puede ser pasible de algún tipo de observación, de advertencia o de consecuencias políticas. En ACE hubo consecuencias con un directorio entero, independientemente del tema de la justicia penal. Porque hay veces que las decisiones de los jerarcas ante un gobierno no representan lo que el gobierno quiere, entonces se toman medidas en consecuencia. Por eso digo, son carriles distintos. Y podemos seguir enumerando una cantidad de irregularidades que hablan de la inconveniencia. Vamos a escuchar a la ministra Arizmendi, que bueno, está también esta metáfora de la motosierra, que la utilizan de un lado y del otro. Ahora vamos a ver después también, porque es interesante ver la discusión en torno a esto. Dice Arizmendi que ustedes están, de alguna manera, no soportan el avance que el Frente Amplio está teniendo en materia de políticas sociales. Vamos a escucharla a la ministra y luego, bueno, conversamos sobre sus dichos. Yo creo que estamos en una campaña electoral muy difícil y muy dura. Y muy difícil y muy dura, y no quiero bajar a ese nivel. Quiero mantenerme en el nivel de cuando yo era oposición, de cuando yo luchaba en contra de los gobiernos de turno. Nunca hicimos determinadas cosas. Había líneas que no se cruzaban porque el daño era la democracia. El ensuciar la gestión, el ensuciar las políticas sociales es la antesala de cortarlas. O sea, yo digo, está todo mal, habría que preguntar entonces, bueno, ¿y usted qué haría? ¿Cómo lo haría? Bueno, ahí vemos solo una partecita de todos los dichos, pero ella allí insiste en algo que puede ser una sospecha también. Como esto no funciona, lo vamos a cortar. Como que esa es la amenaza, digamos, que ustedes hacen a las políticas sociales y al gasto o la inversión que se hace en políticas sociales. No, ante la falta de argumento aparecen ese tipo de expresiones. Ahora, no sé a quién se refiere la ministra Arizmendi, porque capaz que se refiere a Vergara, precandidato del Frente Amplio, que realizó declaraciones públicas diciendo que había derroche, utilizó el término derroche en el MIDES, diciendo que había más de 600 programas y que no carecían de controles. Eso lo dijo un precandidato del Frente Amplio. Capaz que la ministra se refiere al expresidente José Mujica, que habló de asistencialismo dentro del MIDES y que los planes sociales no dan resultados. Capaz que la ministra se refiere al intendente de Montevideo, Daniel Martínez, que hizo una carta que tomó Estado Público manifestando una supuesta preocupación por las personas en situación de calle. No sé a quién se refiere claramente la ministra, porque desde el propio Frente Amplio se ha cuestionado la gestión de las políticas sociales. Yo creo que muy mal le hacemos al país si ponemos este tema en discutir a favor o en contra de las políticas sociales. Tenemos un pueblo que es muy solidario y que está en la idiosincrasia del uruguayo. Entonces, querer ponerle una bandera política, yo creo que en definitiva es tomar como escudo a aquellos que son los más débiles y los más necesitados. Yo no voy a entrar en ese terreno porque creo que no está a la altura de las circunstancias. Acá tenemos que discutir gestión. Gestionando mejor los recursos del MIDES se puede abarcar a más destinatarios. ¿Por qué? Porque ese derroche que habla Vergara y yo comparto permite que se canalicen el recurso el 100% de los más necesitados. Y a su vez más eficientes. Porque una cosa es dar plata, que es la parte ante un presupuesto no tan compleja, y otra cosa es hacer un seguimiento y comprometerse desde el punto de vista afectivo. Yo creo que la contraprestación y el seguimiento tiene que existir, permanentemente tiene que existir, porque eso es lo que va a llevar a un desarrollo efectivo dentro de la sociedad. Una cosa es dar plata y otra cosa es una política social. Desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez, donde se crea el Ministerio de Desarrollo, ¿verdad? El ministerio ha estado en el centro de la polémica, ¿no? Sobre el dinero que se le da a los pobres, el asistencialismo o la asistencia, como uno más le guste decirlo. En un futuro posible gobierno del Partido Nacional, ¿hay lugar para un MIDES, para un Ministerio de Desarrollo? No, por supuesto, y hay lugar para más políticas sociales y mejores políticas sociales, eso no hay ninguna duda. Cuando la ministra hace referencia a que estamos en tiempos electorales, comete varios errores. Lo primero, que el 2 de marzo de 2017, la calle Pou planteó la necesidad de una auditoría externa en virtud de la cantidad de irregularidades que ya en ese momento conocíamos. En ese entonces el presidente de la República había realizado presiones que tenían cierta conformidad con el planteo. Lamentablemente pasaron más de 2 años y solamente esas expresiones quedaron en eso, quedaron en simples dichos. Eso por un lado. Por otro lado, yo la verdad que desconfío cuando permanentemente se alardea con el tema de los débiles y los más necesitados. Por lo tanto, no creo que sea la discusión seria que debemos tener. Nosotros acá lo que estamos discutiendo son instrumentos, lo que estamos discutiendo es gestión, que no solamente proviene de la oposición, como yo recién señalaba, proviene también de la propia Frente Amplio. Entonces, hacer referencia a los intereses electorales, ahí me suena un nuevo plan Atlanta, como en su momento dijo Sendik. Con ANCAP
la vicepresidenta de la República dijo que le votaban la investigadora para que la oposición se deje de jorobar. Terminó con procesamientos, renuncias vergonzosas, destitución de un directorio. Cuando comenzamos con ACE, dijeron que era un circo mediático. Terminaron destituyendo al directorio, directores regionales, directores de hospitales, gerentes y administradores. Ahora se habla de intereses electorales cuando el 2 de marzo la calle Pou hizo el planteo. Lamentablemente yo creo que a veces ante la falta de poder dar respuesta a interrogantes concretas, a mí se me deben 13 pedidos de informes que están vencidos, se recurren a esos términos generales ¿Cómo le cae en discursos panfletarios que ya nadie lo cree. La metáfora de la motosierra, ¿no? Que ahora usted, bueno, de alguna manera responde a eso diciendo, sí, motosierra sí, le dice a la ministra Arizmendi, pero a la corrupción, al gasto desmedido. ¿Cómo? Porque a nivel de la gente yo creo que es una metáfora que, bueno, es muy gráfica, ¿no? Para el corte de ese tipo de gastos. El tema es que cuando se quiso utilizar el término motosierra como para poder cuestionar los que están a favor o en contra de las políticas sociales, lo que yo creo que hay mucho nerviosismo porque la cantidad de contrataciones a dedo que realiza el MIDES tiene mucha gente nerviosa, porque está claro que si llega el Partido Nacional al gobierno, un montón de vínculos que a mi juicio son por amiguismo, evidentemente se van a cortar. Entonces, ese nerviosismo provoca ciertas reacciones que yo creo, por eso señalaba hace un rato, que no están a la altura de las circunstancias. Lo que no tiene que tener duda la ministra Arizmendi, por eso dije, es que se va a cortar sin lugar a dudas las situaciones de amiguismo, las situaciones de despilfarro, y si aparecen hechos de corrupción, por supuesto que también, porque hay contrataciones, por ejemplo, salía la otra vuelta en un medio de prensa y yo después di con el expediente, la contratación desde la Eusebio Vidal, la Asociación Eusebio Vidal en San José, empezó una organización para crear una radio comunitaria de izquierda y según declaraciones del presidente de la organización, que también hay un representante que es edil del Partido Comunista en San José, que dicen que el MIDES, cuando tomó conocimiento, les dio un refugio para gestionar y que después, a través de un descuento a los empleados, esto está en un expediente, habrá que ver cómo termina el tema, se financió finalmente la radio comunitaria de izquierda. Esto lo denuncia gente que no tiene nada que ver con el Partido Nacional. No para discutir con el diputado Lema, pero la investigadora ANCAP no fue la que hizo que Sendik renunciara, ¿no? Fue una investigación periodística donde se descubre el tema de los gastos con las tarjetas. Eso no estuvo en la comisión investigadora. Lo de la destitución de ACE, el tema de la secretaria que era la nuera de uno de los directores, tampoco estuvo abordado en la comisión investigadora. Lo que se puede discutir es si la herramienta de la comisión investigadora sirve o no con el fin. Por eso yo le pregunto, usted que es una persona que es relativamente nueva en el sistema político, pero que tiene muy claro cómo es todo, ¿no se embarra con la campaña electoral la herramienta de la comisión investigadora cuando de repente muchas de las presuntas irregularidades que ustedes están denunciando ya estuvieron en el ámbito de la justicia? Digo, ¿tiene sentido o no se presta para parte de esta campaña electoral que no la podemos ser ajena? El 2019 va a estar marcado por la campaña electoral. Nicolás, sin ánimo de discutir, pero con ánimo de discutir, porque el planteo obviamente que amerita diferentes posiciones. Hay un tema que puede ser anecdótico, cuál fue la razón que provoca finalmente la renuncia o no de Sendik. Lo que está claro, es un hecho de la realidad, no es una anécdota. Lo que está claro también que están los hechos, que el primer paso de ese proceso que terminó con esa renuncia fue la investigadora ANCAP, y eso está en los hechos. Después, sí, pero también está la justicia que lo procesa por peculado. La justicia lo procesa por peculado por lo gastos con la tarjeta. No tiene sentido entrar a discutir en ese aspecto porque es un terreno de especulaciones. Lo que sí está claro, y esto está en los hechos, que el punto de partida fue la investigadora ANCAP. Yo conozco mucho los pormenores porque sé del gran trabajo que hizo por lo menos mi compañero, el senador Álvaro Delgado, y nos consta que el resto de los senadores de la oposición. Digo, acá no se trata de atribuir, yo estoy haciendo referencia a hechos concretos, que cuando se vota la investigadora ANCAP, que no se sabían lo de las tarjetas ni ninguno de los hechos que estás relatando tú, Nicolás, lo primer paso fue la investigadora ANCAP. Y en ese momento se ponía en tela de juicio, en ese momento el Frente Amplio defendía en bloque a Sendik, no hay que olvidarse, y eso se dio durante un montón de tiempo hasta que prácticamente era insostenible, y hechos como lo que tú estás comentando evidentemente pueden haber influido en lo que fue la presión general que provocó esa renuncia, a mi juicio, que marcó una etapa del país que es muy compleja. Pero la verdad que no tiene sentido ponernos a discutir en definitiva cuál fue la razón que llevó. Lo que está claro que el primer paso fue la investigadora ANCAP. Y en el tema ACE, Nicolás, y a vos te consta, se decía el circo mediático.
Sí, sí. Se decía el circo mediático. Y se defendía a la gestión de todo el directorio en ese momento. Y ahí también hay que decir que hay una gran incongruencia del presidente de la República. Por eso yo creo que muchas cosas el Frente Amplio, quien maneja el Frente Amplio son los radicales. Quien maneja el Frente Amplio son los radicales. Vamos a poner un ejemplo de lo que es. ¿Eso es negativo? Pero no, es un dato de la realidad. No, es un dato de la realidad. Yo creo que el Partido Comunista, a pesar de Arismendi no la ser sostienen los radicales. el más representativo, yo creo que el Partido Comunista tiene una gran incidencia. Pero fíjense un hecho, vamos a hablar un dato concreto para ejemplificar diferentes posturas. Cuando se destituye el directorio de ACE, que todos sabemos que las razones no fueron las expresadas públicamente, por lo menos a mi criterio, se dice que fue por la contratación de la novia del hijo del vicepresidente ACE y se destituye un directorio entero. Sabemos el caso de yerno de Arismendi, que tuvo trascendencia pública, y Vázquez no movió un dedo. Evidentemente, en dos casos similares, el procedimiento fue distinto. Lema, en el poco tiempo que tenemos, no quiero dejar de preguntarle también por una iniciativa que tiene con respecto al corralito mutual que interesa a mucha gente. Es el segundo año consecutivo que el Poder Ejecutivo no abre el corralito mutual y usted propone que lo abran en mayo. ¿Cuál es un poco la iniciativa y por qué sí podría abrirse en mayo? Bueno, primero que nada es una medida ilegítima por el gobierno. La ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, una de las cosas que consagra es la libertad de elección del prestador. Siempre a través del decreto se instrumentaba el mes de febrero para ese periodo de movilidad regulada por parte de los usuarios. Esta medida ilegítima se encuentra también inmersa en una improvisación por parte del Ministerio de Salud Pública. En el mes de septiembre de 2018 el ministro concurrió al Parlamento a decir que iba a haber apertura del corralito mutual. Al poco tiempo el ministro se desdice a sí mismo y dice que no estaban las garantías necesarias para poder implementar sistemas informáticos que permitan el control. Como no nos parece justo ni de sentido común esperar a febrero del año 2020, que aparte, en cuanto a los antecedentes, no hay ninguna garantía que se pueda llegar a cumplir, nosotros vamos a establecer en forma excepcional, a solicitar que en el mes de mayo la Cámara de Diputados le pida al Poder Ejecutivo que disponga de la apertura para no tener que esperar para febrero del año que viene y darle un poco más de tiempo a las autoridades a que trabajen en ese sistema. Bueno, pero la viabilidad de esta propuesta va a depender primero de la Cámara de Diputados que se pronuncie al respecto y luego del Poder Ejecutivo que disponga o que reciba la solicitud con buenos ojos y disponga la apertura. No depende de nosotros. Ahora, yo tengo dos opciones, o sentarme a esperar a ver qué pasa ahora, cuando usted dice ante es una medida ilegítimo, injusta, o por el otro lado promover las acciones que están a mi alcance para intentar reivindicar un derecho que tienen los usuarios. ¿No hay consecuencias cuando una acción es ilegítima desde su punto de vista? ¿No queda en el rótulo de ilegítimo y se sigue adelante? ¿Que no hay otra consecuencia más que pueda pesar sobre esa decisión? Pasa que es una decisión que depende del Poder Ejecutivo. Son decretos que el Poder Ejecutivo, el último decreto, es un decreto en donde se suspende la apertura del corralito mutual para el mes de febrero del año 2019. ¿Cómo se reivindica? Con un nuevo decreto que establezca mayo como un periodo excepcional de movilidad regulada. Y obviamente que es una valoración que hacemos en virtud del artículo 50 de la ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud y del mismo sentido común que yo hacía referencia, que el usuario, que es el que hace el esfuerzo de dotar al sistema de recursos, que tiene que tener la libertad de elegir en qué prestador desea asistirse. Te repito la pregunta anterior un poquitito modificada. ¿En un futuro gobierno del Partido Nacional existiría este tipo de sistema? ¿Habría un corralito todos los años? ¿Abierto? ¿O habría un corralito? Yo creo que hay que trabajar para que no exista el corralito mutual. Creo que hay que regular de tal forma de que el usuario pueda tomar una elección sin que vaya en perjuicio del prestador que tiene que estar preparado para asistir a una cantidad de gente, que eso es normal, de un día para el otro no puede tener una movilidad que le pueda afectar. Dentro de eso yo creo que hay que trabajar fuerte para que no sea enredado en el corralito mutual. Estamos discutiendo en el equipo técnico de salud de Luis Lacalle Pou, estamos trabajando en diferentes alternativas y propuestas que en el momento de la presentación de la agenda las vamos a expresar. Diputado Martín Lema, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Integrante del equipo técnico de salud de Lacalle Pou, así que si gana Lacalle Pou seguramente... Ministro, ¿no? ¿sí? Está bravo. No sé si ministro, pero por lo menos... yo lo veo como presidente de ACE. Yo lo veo como presidente de ACE, pero eso soy yo. Si en la escuela fuera Lacalle abanderado, Pou presidente. Ahora hablamos de la abanderada de una escuela, tampoco. Me decían abanderado de Peñarol. ¿Quieren preguntarle también si cambia bombitas en la casa o ¿Tenés taladro? Cambio pasamos? pañales porque tengo un hijo de 9 meses y según mi mujer no soy muy ducho en las tareas del hogar. Estoy tratando de aprender porque, bueno, a rigor... Complicado. Sí, estamos tratando de... Muchísimas gracias. Bueno,